cromatografía comprende un grupo de técnicas que sirve para separar e identificar compuestos a través de la separación de los componentes de una muestra y su posterior purificación. Eso hace que sea muy importante tanto en el laboratorio, en la comunidad científica y también en la industria. ¿Qué nos dice la IUPAC de cromatografía? La IUPAC nos dice que la cromatografía es una técnica de separación física y nos dice que cada componente de una muestra tiene una velocidad de migración diferencial que va a depender de las propiedades físicas de este componente y de las relaciones que tengan con una fase estable y una fase móvil. Esto lo explico así un poco rápido, después vamos a ir viendo bien parte por parte. Entonces, hasta acá, ¿qué decimos? Que la cromatografía es una técnica de identificación de compuestos que se basa en la separación de los componentes de una mezcla y que esa separación se da por propiedades físicas. Vamos a ver un poquito de dónde viene o cuál es un poco la historia de la cromatografía. En realidad, en 1906 es un ruso botánico, Sweat creo que se pronuncia el apellido, que lo que hizo en esa época, publicó un procedimiento para separar pigmentos vegetales. Lo que hizo este ruso fue, tomó una bureta de vidrio o un tubo de vidrio, lo rellenó con carbonato de calcio, que eso sería una fase estacionaria, puso ese extracto vegetal, que es la liñita verde que vemos ahí arriba, y después le fue agregando porciones de éter de petróleo para que este extracto vegetal se difundiera o pasara a través de toda esa columna. Lo que descubrió, sí. No, es simple para comentar un poquito de éter de petróleo. Éter de petróleo no significa que es el grupo éter, ¿tá? No tiene nada que ver con el grupo funcional de éter, sino éter de petróleo es una mezcla de hidrocarburos que se encuentran en un rango de punto de ebullición que puede ser 40-60 o 60-80, ¿tá? Es una mezcla de hidrocarburos. Eso es simplemente lo que quería, digamos, Agregar. comentar. Bien. ¿Qué hizo? Pasar porciones de éter de petróleo para que este extracto vegetal se difundiera a través de toda esta columna. Al cabo de las horas, observó que ese extracto se separó en distintas franjas de colores. Con el tiempo se analizó que cada una de estas franjas eran distintos componentes de ese extracto. La primera era la clorofila A, la segunda era la clorofila B, xantina me parece que es la otra, y Sí, sí. xantina, no sé cómo se pronuncia, y los carotenos. O sea que él hizo una extracción cromatográfica, utilizó una técnica cromatográfica en donde separaban compuestos coloreados. Por eso es cromatografía y ahí viene el nombre, que es lectura del color. Al principio se utilizó solamente con compuestos que tenían colores, no otro tipo de compuestos. En esa época, esta técnica no tuvo mucho éxito porque demoraba mucho tiempo, muchas horas hasta que se separaran los componentes. Recién empezó a tener más éxito en el año 1940, que desde ahí hasta hoy esta técnica fue evolucionando cada vez más, hasta llegar a lo que es hoy, que es una de las mejores técnicas de identificación. Yo acá les muestro, yo armé, esta es una pequeña bureta que se nos rompió en el laboratorio, no sé si alcanzan a ver, adentro tiene un polvito, que en este caso es una sílica, en vez de Sí, ser sí se carbonato ve. de calcio, es un polvo que está sumamente fino, triturado, que esto es en las fases estacionarias. Acá es una bureta donde se abre, cuando se abre, si yo le agrego líquido, va a empezar a caer. Lo que hizo este ruso es algo similar a este sistema, en donde, bueno, agregó un extracto verde, y luego yo tengo un poquito de alcohol, vamos a ver si podemos hacer. Lo que quiero decir es que antes de la llave, antes del robinete, normalmente se pone un tapón de algodón o de, digamos, lana de vidrio, lana cerámica, Sí, yo para justamente acá evitar le que puse, se vaya a la fase estacionaria. La fase estacionaria tiene que estar retenida dentro del sistema cromatográfico. dicen escena, ahí le puse un poquito de alcohol, cómo se va mojando y va arrastrando. Si yo pongo una muestra y vuelvo a agregar alcohol, va a ir huyendo hacia abajo, va a ir bajando.
en la parte inferior lo que tienes un poquito de lana de vidrio, no sé si se alcanza a notar que es distinto, Sí, ahí se justamente nota. como dice Carlos, para que no se pierda toda la sílica que le he puesto. Bueno, eso es para que ustedes más o menos vieran y de dónde surge esta técnica que es muy utilizada. Esta, Carlos, te dejo si la querés explicar vos. Bien, acá lo que sí, acá un poquito de lo que veníamos charlando con respecto a esto de las técnicas y de un poco de la historia de la química orgánica y de los análisis de la química orgánica. Ahí en esta gráfica lo que podemos ver es más o menos cómo fue evolucionando y digamos los límites de detección. Fíjense que digamos los bioensayos, ¿qué son los bioensayos? Son los ensayos con digamos con microorganismos o con animales con respecto a, digamos, a los compuestos o los métodos gravimétricos, lo de química analítica convencional o de química inorgánica, podríamos decir, lo que ya algo han visto, bueno, de eso es justamente los límites de detección son muy altos, o sea, no hay, digamos, mucha precisión. Entonces, después cerca de la década de, comienzo de la década del 40 ya empieza la colorimetría, ya se empieza a ver o tratar de aplicar, digamos, más que aplicar, es decir, se empieza a utilizar o generar equipamiento que se basa, digamos, en la capacidad de que tiene, digamos, de absorber una longitud de onda determinada y un determinado detector que analiza o da una señal de acuerdo a la cantidad de luz que incide en él. Y eso va a depender de acuerdo a la concentración del determinado compuesto. Entonces de ahí empezó el desarrollo de la colorimetría, espectrofotometría UV visible, que son técnicas también actualmente bastante utilizadas, mucho más precisas de lo que sale ahí de 0,1 ppm, se puede llegar a rangos, digamos, a valores inferiores. Después viene la cromatografía de papel y capa fina, que fue en realidad es el desarrollo siguiente de la cromatografía de suite. ¿Tá? ¿Por qué? Porque para hacerlo, ¿qué es lo que se hacía? Directamente, ya lo va a mostrar la ingeniera Lorena, las placas de cromatografía de papel o la denominada TLC, que normalmente pueden ser, si es una placa, tiene una fase estacionaria que normalmente es una sílica G, se llama así sílica gel, G porque tiene yeso y de esa forma ayuda a la adherencia de esa fase que es la sílica gel sobre el, digamos, el vidrio o el aluminio. Pero ¿cuál es el tema? Bueno, ya lo van a ver un poco con Lorena, el tema bien en detalle de la cromatografía TLC. Y en realidad un poquito antes de la década del 60, ya empieza en la década, mediados de la década del 50 la cromatografía gaseosa. Es decir, justamente se aprovecha, digamos, la posibilidad de pasar los compuestos orgánicos al estado gaseoso para de esa forma ir separándolos. Y de ahí justamente se desarrolló la cromatografía gaseosa y también la cromatografía líquida, que en realidad la van a conocer como HPLC, que después la van a tener justamente a partir de la década del 70, que en realidad los espectrómetros de masa en realidad no son, sí, bueno, mediados del 70, por ahí. ¿Ah? Pero ¿cuál es la característica? Simple, van a ver que el costo de cada técnica justamente crece, podríamos decir casi exponencial. No, bueno, la cromatografía en gases, el gran problema de estas dos últimas, digamos, de la que tiene un límite de detección muy alto, en alto significa muy pequeña cantidad, ¿tá? ¿Cuál es la característica? Lo caro es el equipo, no en realidad la técnica en sí.
porque la técnica en sí utiliza muy pequeña cantidad tanto de gas portador o de fase móvil y consume, bueno, consume algo de energía eléctrica, pero en realidad el costo mayor es el costo del equipo, ¿está? Bueno, y después hoy vamos a empezar bueno, vamos a ver cromatografía de TLC y la idea es explicar un poco también la cromatografía de gases y alguito de HPLC también. Pero es simplemente para que vean cómo fue desarrollándose. Y hoy sí ya estamos con GC masa y HPLC masa. Bueno, eso lo tiene el SICA. Yo trabajo con cromatografía de gases convencional. Siga nomás. Bueno, yo quiero mostrarles, miren acá, se ve, esto es un extracto vegetal, licué unas plantas, filtré, y fíjense en que ya coloqué la columna, y no sé si aprecian ustedes, que ya tiene como un colorcito más amarillo abajo. Fíjense en Sí, se ve, cómo se profe. va separando, ¿se ve ahí? Fíjense en cómo se va arrastrando, ¿por qué? Porque ya hay un pigmento que se está separando, que es el que tiene color amarillito. Bueno, esto es para que vean más o menos cómo va funcionando la columna que hizo en su momento este botánico ruso. Los términos que se utilizan en cromatografía. Estos son más que todo en cromatografía, bueno, sí en todas, pero en cromatografía gaseosa, en realidad en todas las cromatografías, tenemos una fase móvil, que es una sustancia líquida o un gas que se encarga de arrastrar la muestra. Una fase estacionaria, que es una sustancia que puede ser sólido o líquida, que es donde se van a absorber estos componentes, estos analitos o estos componentes de la mezcla. ¿Se acuerdan que yo les decía que la UPAC define que la cromatografía es una técnica de separación física? ¿Por qué? Porque se basa en la interacción física que tiene cada uno de los componentes de esta muestra y la interacción intermoleculares que van a tener con la fase estacionaria y la fase móvil. Ustedes, para que se imaginen un poco cómo es esto, nunca agarraron con una manguera para limpiar un patio donde tienen hojitas, arena y por ahí piedritas y ponen la manguera y ¿qué va a hacer? La manguera va a arrastrar el agua, va a arrastrar más rápido las hojas, porque son súper livianitas y apenas están tocando el piso. La arenita va a ir como más lenta, va a ir mucho más lenta que las hojas y las piedras más grandes van a ir como con otra velocidad. Eso es un poco lo que hace el sistema de cromatografía, va a separar los distintos componentes de acuerdo a la interacción que tengan con esa fase móvil que las va a ir empujando y esa fase estacionaria. Yo recién le dije que tenemos, bueno, Carlos también explicó que hay como muchos tipos de cromatografía, que ya la vamos a ir viendo un poco a cada una en detalle. Entonces decimos, bueno, ¿cuál utilizamos? ¿Y en qué momento? Bueno, justamente, por ejemplo, la cromatografía gaseosa sirve para identificar compuestos orgánicos que son térmicamente estables, o sea, que no se van a descomponer cuando los calentamos a su temperatura de ebullición, y que tienen puntos de ebullición relativamente bajos, por debajo de los 400, 350 grados centígrados. La cromatografía de HPLC es como que tiene un margen más amplio, podemos identificar compuestos iónicos, macromoléculas, compuestos polifuncionales de alto peso molecular, compuestos naturales que se descomponen en su punto de ebullición. Si yo tengo un compuesto que se va a descomponer en su punto de ebullición, ¿puedo analizarlo con una cromatografía gaseosa en donde tengo que volatilizar este compuesto? No, ¿por qué? Porque lo que voy a analizar va a ser la descomposición de ese compuesto y no el compuesto original. En cambio, la cromatografía líquida sí nos va a permitir analizar ese tipo de compuesto. ¿Se entiende la diferencia? Ahora vamos a ver los tipos de cromatografía o cómo se caracterizan las cromatografías. Y es, según el tipo de fase móvil, podemos tener una fase móvil que es un líquido o una fase móvil que es un gas. Según la fase estacionaria, la fase estacionaria puede ser un sólido, y si la fase móvil es un gas, vamos a tener una cromatografía gas sólido, y si la fase móvil es un líquido, vamos a tener una cromatografía líquido sólido. O la fase estacionaria es un líquido, y si la fase móvil es un gas, va a ser gas líquido, y si es un líquido, líquido líquido. Una cosita ahí. Volvé Sí. al anterior. Después lo explico más adelante. No, que no. Primero no existe una líquido-líquido. Cromatografía líquido-líquido
O sea, que yo conozca, no. Lo que quería decir con respecto a la fase estacionaria líquida, en realidad la fase estacionaria líquida normalmente es un polímero o una sustancia, una especie de resina que se encuentra, digamos, pegada, pegada en un sustrato que puede ser, ya lo vamos a explicar, digamos, eso se utiliza en cromatografía gaseosa, pero puede estar en, digamos, en una pared de una columna o absorbida en una partícula sólida que se llama soporte. Pero me mataste con el líquido, yo creo que no existe. Ahí la vamos a ver en otro caso. Fíjense de acuerdo a la posición de la fase, cromatografía plana, que esto es lo que hablábamos, denme un segundo. Yo acá tengo una plaquita de cromatografía. Fíjense, esto es una placa cromatográfica, que es un metal en donde se le hace una capa, que puede ser sílice, carbonato de calcio y otros productos, donde la fase estacionaria es esta carilla, este compuesto. Esto es una cromatografía plana. O papel absorbente, que es lo que hacemos en laboratorio, es lo que utilizamos nosotros en laboratorio. Si no, puede ser cromatografía en columna, y dentro de todas las cromatografías de columna entran cromatografía líquida, cromatografía gaseosa, cromatografía de fluido supercrítico y la líquida de alta resolución. ¿Por qué? Porque la muestra pasa a través de una columna, que ya le vamos a mostrar los tipos de columnas que hay. En cambio, la plana es porque es una placa plana, simplemente. Según la fase móvil, si la fase móvil es un líquido, es cromatografía líquida. Si la fase móvil es un gas, es cromatografía gaseosa. Y si la fase móvil es un fluido supercrítico, que el que más se utiliza es el dióxido de carbono, que se lo lleva a una condición de presión y temperatura en donde este gas se comporta como un híbrido entre un líquido y un gas. Entonces tiene como propiedades tanto de líquido como de gas. Y con eso se hace extracciones. Bueno, un poco lo que explicábamos hace rato, según la fase móvil, puede ser líquido o gaseosa, vamos a tener cromatografía de líquidos, cromatografía de gases. Esto es importante, según la causa por la que se separan. Solubilidad, porque se va solubilizando en la fase líquida, sí, se va solubilizando el enalito en la fase líquida, de acuerdo a la solubilidad que tenga ese enalito en la fase líquida. Por tamaño, y va a haber compuestos más grandes que le va a costar mucho más en pasar por una fase estacionaria, entonces van a quedar más retenidas que otras más pequeñas. Por carga, porque hay compuestos iónicos y hay fases estacionarias que tienen como puntos activos en donde por carga van a quedar más retenidas. Hidrofobicidad, porque tienen grupos polares y hay compuestos que se van a quedar un tiempo más adheridos y otros que no van a actuar, van a ser hidrofóbicos. Por interacciones por afinidad biológica y por interacciones inespecíficas. Según el método utilizado por el desarrollo de la cromatografía, que es lo que explicaba recién, de acuerdo a si se utiliza una placa plana, como es la que mostré recién, o en columna. Bueno, es un poquito más de lo mismo, la gaseosa es la fase móvil, fase estacionaria puede ser un líquido o un sólido, o sea que vamos a tener cromatografía gas líquido, cromatografía gas sólido, líquida, líquida y sólida. Clasificación de la cromatografía según la forma de contacto entre las fases. Plana, esto es, como explicaba recién Carlos, es o un vidrio o una placa metálica, como la que mostraba recién, es una placa metálica donde se le genera una superficie de ciertos compuestos que son absorbentes. Entonces, ¿qué pasa? La fase móvil se mueve por acción de capilaridad. El líquido empieza a subir por capilaridad por esta placa cromatográfica. ¿Qué parámetro se mide? Relación de frente, que ya lo vamos a ver, y lo que se suele hacer también es un revelado. Eso se lo voy a explicar en un ratito. En la columna pueden ser columnas rellenas o columnas capilares, que va a depender también del tipo, el tamaño de esa columna. La fase móvil se mueve por presión o por gravedad. Lo que se mide es el tiempo de retención, se produce la elusión de los analitos
y tenemos un detector que nos va a detectar justamente los compuestos que van saliendo de esa columna. Acá voy a compartir. Bueno, esto fíjense que es un poco de lo que hablamos. Acá está la separación de la muestra, fíjense en los colores. Este es el ensayo que hizo el botánico cuando descubrió lo que era la cromatografía en el 1906. Profe, disculpe. Sí. ¿Puede ir un cachito más despacio? Porque Bueno. fue muy rápido. Y tengo una duda, disculpe también. Sí. Recién que distinguí entre fase líquida y fase gaseosa, pero también mencionó fluidos supercríticos. Sí. ¿Está hablando de que esas son las distintas fases en las que puede estar la sustancia a la cual queremos identificar? O, No, esos son, ahí le muestro, a ver si vuelvo al anterior. Acá, fíjate. Este es el sistema cromatográfico, ¿sí? Vos tenés tu muestra, que son todos los puntitos. Pero el sistema cromatográfico está formado por una fase móvil y una fase estacionaria. Siempre vamos a tener estas dos fases. Cuando yo hablaba la fase móvil, esa fase móvil, ¿qué puede ser? Puede ser un gas, puede ser un líquido, y en algunos casos puede ser un fluido supercrítico. Que le expliqué que el fluido supercrítico es como un híbrido que tiene propiedades tanto de líquido como de gas. Y la fase estacionaria puede ser o un sólido o un líquido. Esto es independiente de la muestra. Después tenemos la muestra, que va a estar formada por diferentes compuestos. Entonces, de acuerdo a la interacción que tenga cada uno de estos compuestos de la mezcla con esa fase móvil y esa fase estacionaria, se va a ir separando. Entonces, lo que hacemos con esta técnica es separar y como purificar los compuestos, separarlos todos, que no salgan todos juntos amontonados, sino que salgan de a uno para poder después detectarlo. ¿Ahí queda más claro? Ahí está, claro. Y yo lo que les mostraba recién, en lo que es cómo se clasifica. Tenemos fase estacionaria y fase móvil. Solamente podemos tener dos tipos de fase móvil, líquido-gas, dos tipos de fase estacionaria, sólido-líquido. Tipo de cromatografía, tenemos cromatografía plana o de columna. ¿Por qué? Porque la fase móvil, la fase estacionaria se encuentra o en algo plano, que puede ser estas placas metálicas o de vidrio, donde tenemos una superficie que son ciertos materiales que son absorbentes, que están hechos de sílica, están hechos de carbonato de calcio u otros compuestos, o son papel, que también sirven para hacer cromatografía en papel. ¿Por qué se llama plana? Porque son planos. Y si no, columnas. Cromatografía de columna porque se utiliza una columna, donde dentro de la columna va a estar la fase estacionaria y vamos a agregar una fase móvil para arrastrar esos componentes, que puede ser líquido o gas. Ahora voy acá. Y por ejemplo, profe, usted el ejemplo que recién mostró con el tubo de ensayo Sí. y la hoja triturada, ¿ese sería de columna? Este es una columna, ¿ven? Es una columna en donde yo tengo mi fase estacionaria, es la sílica gel que está adentro, el sólido, y mi fase móvil es el alcohol que yo le voy agregando. Yo le voy agregando porciones de alcohol y eso funciona como fase móvil. Eso hace que la muestra, mi extracto vegetal, empiece a correr por esta columna, ¿sí? ¿Se entiende ahí básicamente cómo es el funcionamiento de la cromatografía? Fase móvil, en este caso mi fase móvil es un líquido, mi fase sólida, mi fase estacionaria es una fase sólida formada de sílica, agrego la muestra y la empiezo a hacer pasar, a hacer correr a través de esta columna de sólido con líquido. Lo que vamos a ver ahora es cromatografía en placa plana. Bueno, esto es más de lo que ya hemos visto. Este archivo que es interesante, se los voy a subir para que después lo lean.
Esto, por ejemplo, la fase móvil es líquida, la fase Ahí estacionaria... preguntaron algo. No tengo el chat abierto, ¿me podés Ah, leer? bueno. Sí, lo puedo leer porque está interesante la pregunta. Entonces, solo para separar o también para que reaccione un componente de esa sustancia. Para que reaccione. No, justamente, ¿qué nos decía Yupac? Que es un método de separación física. Acá no buscamos que reacciones. Es más, buscamos que nuestra fase móvil sea lo más inerte posible, que no se produzca reacción. El analito no debe reaccionar ni con la fase estacionaria ni con la fase móvil. Lo que buscamos es separarlo, ese eluyente tiene que lograr sacar ese analito de esa columna, porque esa columna después tiene que quedar limpia. Va a haber una interacción que va a depender de las fuerzas intermoleculares entre cada uno de los compuestos que queremos separar y esa fase estacionaria. Y el eluyente lo que hace es mover, por eso yo le expliqué que se imaginen un patio que tiene hojas, arena y piedras y tiran agua. No producimos ningún tipo de reacción. El agua lo único que hace es empujar la mugre. ¿Qué pasa? Las hojas, que son súper livianitas, que no tienen interacción con el suelo, van a correr mucho más rápido. La vamos a separar primero. Vamos a hacer que salgan primero de ese patio. Después la arenita va a ir como girando porque hay más interacción, le cuesta más moverse, son más pesadas. Y al último van a ir las piedras grandes. Es como para que se imaginen cómo funciona una columna. Lo que hace es separar los componentes por interacciones que tengan. Es como una forma genérica de explicarla. Yo voy a empezar a explicar lo que es la cromatografía en TCL, cromatografía en capa. Y este cuadrito está interesante porque dice, si la fase móvil es un líquido, la fase estacionaria es un líquido, lo que hay es un reparto. Ese analito va a ser como solubilizarse un poco tanto en esa fase líquida y en esa fase estacionaria líquida. Y esto se da en la cromatografía en papel, que yo les voy a mostrar un ejemplo. Y este es el ejemplo del líquido-líquido que te decía Carlos yo recién. Si la fase estacionaria es un sólido y la fase móvil es un líquido, hay una absorción de los componentes de este analito. ¿Está bien? Se absorben y se desorben. Por ejemplo, el intercambio iónico. Lo que es la absorción, que acá tenemos que tener en cuenta que es diferente con la absorción, con B, es que cuando se absorben, se desorben. Es reversible este proceso de absorción y desorción. En cambio, cuando se absorben con B, pasan a formar parte de la estructura. Eso lo van a ver cuando tenemos líquidos que están soportados en un sólido, donde se quedan absorbidos, pasan a quedarse adheridos. En cambio, la absorción y desorción es cuando se quedan retenidos un cierto tiempo, pero luego se desorben, se desprenden, digamos. Y eso se da en lo que es la cromatografía iónica, también creo en capas finas. Y acá les voy a mostrar, me fui, perdón. Que es la cromatografía en superficie plana. Acá tenemos, puede ser papel o puede ser una placa cromatográfica de esta. Ah, ¿tenés ahí, Carlos? Está silenciado, no se te escucha. Sí, Ahora sí. discúlpame. Tengo una que es del práctico de hace 2 años, que es de biodiesel. Ya después lo voy a explicar cuando termine, así más o menos como es. Bueno, esta es la fase estacionaria, que es o un papel o una plaquita como la que tiene Carlos. Lo que se hace en esta placa es marcar una línea de siembra, que es la línea que tenemos acá abajo, y una línea de frente, que lo vamos a ver mejor en esta plaquita. Esta línea acá se llama línea de frente y línea de siembra. Lo que utilizamos es una cubeta donde se pone un cierto volumen del solvente, que esta va a ser la fase móvil. En este caso es apolar, en un solvente apolar puede ser un pentano, hexano, dicloro, cualquier solvente apolar. Esta cápsula generalmente se tapa para que todo el espacio, todo el aire se sature de este solvente. Después de un cierto tiempo que se ha tapado o se ha saturado, lo que hacemos es introducir esta plaquita de forma que el líquido no llegue a la línea de siembra, sino que quede por debajo de la línea de siembra.
unos milímetros por debajo. En esta línea de siembra lo que hacemos es marcar o sembrar nuestra muestra. Si tuviésemos un compuesto coloreado, por ejemplo una tinta, y queremos ver los componentes de esa tinta, hacemos un puntito sobre esa línea, colocamos dentro de la cámara cromatográfica y damos un tiempo. ¿Para qué? Para que por capilaridad este solvente empiece a subir por esta fase estacionaria y empiece a hacer que eluya o que arrastre esta muestra para que se separen sus componentes. Fíjense acá, dos compuestos distintos en donde arrastro. Y lo que vamos a calcular es la relación de frente. ¿Qué es la relación de frente? Es la distancia. Me olvidé de decirle. ¿Cuándo sacamos? ¿Hasta cuándo dejamos que sube el líquido por esta placa? Cuando llegue a la línea de frente. Una vez que el solvente llegó a esta línea, yo saco esta plaquita de esa cámara cromatográfica. Entonces analizo. La relación de frente es la distancia que avanzó el compuesto sobre la distancia total. Y eso se mantiene constante siempre y cuando mantengamos el mismo sistema. O sea, si yo uso nuevamente el mismo solvente, lo dejo al mismo tiempo, la misma muestra me debería generar siempre las mismas marcas. Es constante. Si yo, supongamos que es un compuesto A, si yo siembro este compuesto A puro, va a llegar hasta este punto. Fíjense acá. ¿La distancia total se mide desde la línea que dibujamos abajo o desde el papel entero? Desde No, abajo. desde la línea de siembra hasta la línea de frente. No sé si sale bien acá. Es desde la línea de siembra, que es donde ponemos, ahí vamos a sembrar nuestra muestra, vamos a poner todo lo que queramos que sea eludido, hasta la línea de frente. Esa es la distancia total. Y tenemos que poner la distancia que llegó cada uno de los componentes de esa muestra sobre la total. Fíjense en este caso, tenemos un papel en donde se lo mojó, se lo humedeció bien con agua, se absorbió agua, que a esto es donde yo decía que es una cromatografía líquido-líquido, se da en estos casos con papel. Entonces, sembramos un compuesto que, si es hidrofílico ese compuesto, si es atraído por las moléculas de agua, va a viajar mucho más lento cuando colocamos algún disolvente orgánico. Va a quedar más retenido en ese papel. En cambio, si es hidrofóbico, va a viajar mucho más rápido. Supongamos acá, esto es una muestra, acá estaría la línea de siembra. Fíjense en cómo empieza a subir por capilaridad el solvente y empieza a descomponer esta muestra en distintos colores, en distintos componentes que forman ese color. En este caso es una placa de metal, que sería justamente el caso que usamos esta, es una placa de metal, en donde la fase estacionaria es un sólido pulverizado, que es gel de sílica, y si utilizamos un solvente orgánico, va a pasar exactamente lo mismo. Los compuestos que tengan más afinidad con esos grupos hidroxílicos va a quedar más retenidos, van a ser arrastrados mucho más lento o generando como una mancha más grande. En cambio, los compuestos hidrofóbicos van a eludir mucho más rápido. Fíjense en que en este caso se ha sembrado pero no tiene color. ¿Se acuerdan que dijimos que al principio esta técnica se utilizaba solamente para compuestos coloreados? Porque lo que podían ver en esa época eran los diferentes colores que se generaban. Pero después se fue como investigando cada vez más y ahora se analiza compuestos que no tienen color. Por ejemplo, grasas, aceites, se pueden analizar por este tipo de cromatografía, los cuales no nos van a dar una marca de color. Lo que se hace es un revelado, es buscar compuestos que nos marquen, que van a revelar, van a generar color con esas grasas y aceites. Entonces nos van a dejar como la marquita hasta dónde han llegado para poder ver nosotros y calcular su relación de frente.
Fíjense acá que los absorbentes, cuanto más finos están, va a ser mejor su adhesión, o sea, es como que va a funcionar mejor. ¿Qué absorbentes se usan? Celulosa, que es el papel, almidón, azúcar, gel de sílica, óxido de aluminio, carbón activado y gel de sílica. Y bueno, esto tiene todo como un tratamiento, no se hacen así nomás, sino que tienen que tener cierto pH, un cierto espesor de placa, todo esto está calculado. Se suele utilizar yeso para aglomerar esto y que se adhiera mejor a la superficie donde estamos poniendo esta fase sólida, esta fase estacionaria. Déjenme que de acá quiero otra parte. Me parece que me fui. Bueno, los principales eluyentes, que también me parece importante, que se utilizan es éter de petróleo, éter dietílico, ciclohexano, acetato de etilo, tetracloruro de carbono, piridina, benceno, etanol, cloroformo, metanol. Y fíjense la polaridad, ¿no? Cada vez vamos a solventes más polares. En base a esto podemos, por ejemplo, una misma muestra, podemos utilizar primer solvente un éter de petróleo o un éter dietílico. Y otro solvente utilizar un diclorometano y ver cómo reacciona este compuesto de acuerdo a la polaridad del solvente, si es más arrastrado, si se arrastra menos, cuál es la relación de frente en uno de estos solventes, cuál es la relación de frente si utilizo uno más polar que otro. Estas pruebitas podemos hacerlas. Nosotros en laboratorio justamente buscamos eso, que hagan este tipo de pruebas, poner las mismas tintas que vamos a analizar, pero en distintos solventes, para que ustedes vean si esa tinta tiene compuestos más polares o menos polares. Y lo otro que quiero mostrar, esto, que recién les dije que en la actualidad se utiliza, por más que los compuestos que estemos analizando no tengan color, lo que hacemos es revelarlo. Y este revelado puede ser a través de un método químico o a través de un método físico. Para el método químico, lo que se suele utilizar, para chicos, se me secó la garganta, ahora sí. Lo que suelen utilizar son compuestos que generen color. Por ejemplo, el yodo es uno de estos compuestos que genera un revelado que se utiliza con componentes orgánicos y lo que da es una tonalidad marroncita, amarillenta, como vimos hace un ratito en la cromatografía, que es unos colores amarillos tirando a marrones. También se puede utilizar ácido sulfúrico y si no tenemos otros compuestos que pueden ser 2,4-dinitrofenilhidracina, que estos se utilizan para aldehidocetona, verde de bromocresol, para dimetil-aminobenzaldehído, o sea que depende qué es lo que queremos revelar, es la sustancia que vamos a utilizar. Bueno, de acá es solamente esto lo que quería mostrar. Una cosita para revelado, sí, que también he conocido gente que trabaja, otra forma de revelar sin que haya reacción, porque la idea es separar ese compuesto para después caracterizarlo con otros métodos, es UV. Entonces, bueno, antes que siga, bueno, muestro. Acá esta es la placa que tiene ahí Lorena, que en la cual pusimos, ahí si se puede ver la línea de siembra, sí, las manchitas, eso es biodiesel. Y entonces, ¿por qué tiene ese color marrón? Porque esto lo hemos revelado con yodo. Entonces el yodo reacciona con los dobles enlaces y me genera la mancha de color marrón. Entonces, acá lo que pasa son dos distintas porque estoy comprobando una con respecto a la otra para ver cuál de las dos reacciones me dio más biodiesel y después tenemos hasta acá arriba que sería el frente. Y acá, sinceramente, no se ve, o sea que en realidad la reacción de biodiesel fue bastante mala, porque en realidad tendría que haber una mancha más arriba. Y ahí hasta ahí llegó el solvente. Con respecto al frente de solvente, hay dos técnicas. Una es
Desde el vamos, nosotros marcamos a dónde tiene que llegar el solvente. Y la otra es, vemos si la cromatografía ha sido ha hecho un buen desarrollo, la sacamos, marcamos rápidamente a dónde llegó el solvente para tener la relación de contabilizar o analizar la relación de frente. ¿Está? Eso. Bueno, cromatografía en columnas. Bueno, cromatografía en columnas es como veíamos recién, tenemos una columna en donde nosotros ponemos una fase estacionaria que puede ser sólidos diferentes como carbonato de calcio, sílica y otros compuestos más. Y justamente a través de un líquido que fue más o menos como mostramos yo recién, esto sería una cromatografía de columna, en donde el líquido hace que la muestra vaya diluyendo a través de la columna y se vayan separando los compuestos. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio usamos para analizar compuestos hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Primero lo que hacemos es una extracción, ya sea una muestra de suelo, lo que hacemos es poner una muestra de suelo, ya vamos a explicar un poco de extracción, pero les cuento así rápido. Utilizo un solvente para extraer ciertos compuestos de esa muestra de suelo. Lo que hago después es utilizar un tipo de cromatografía de columna para separar la parte alifática de la parte aromática. Y después lo que hacemos es inyectar esa parte, supongamos que la parte A es nuestra parte alifática y nuestra parte B es nuestra parte aromática, es inyectar tanto la parte alifática y aromática en un cromatógrafo de gases para saber qué compuesto tiene esa parte alifática y qué compuesto tiene esa parte aromática. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se usa a veces una sola técnica, o sea, no es que uso solamente cromatografía, sino que vamos como utilizando distintas técnicas que nos ayudan a ir purificando cada vez más el analito de interés, nos ayuda a que cada vez lo separemos mejor y de todas las impurezas con las que vienen. Entonces nosotros para una sola técnica utilizamos 2 técnicas cromatográficas y una de extracción. Bueno, como les decía, cada líquido hace que diluya la muestra a través de la columna y se vaya separando. Acá es el tiempo de retención, el parámetro que se mide. Todos los compuestos se pueden cromatografiar. ¿Ustedes qué piensan, chicos? ¿Todos los compuestos se pueden cromatografiar? ¿O no? No sé si están, ¿sabes? Cuando hay tanto silencio. Asumo que no, profe, debe haber algunos que deben ser incompatibles con usar la cromatografía y debe haber otros que tienen condiciones de uso muy específicas para ser cromatografiados. Bien. Sí, me gustó la respuesta. Bien. Está bueno. Sí, obviamente no todos no todos los compuestos pueden cromatografiarse. Justamente si yo, por ejemplo, tengo una matriz sólida y quiero analizarlo, ¿cómo hago para cromatografiar un sólido? No se puede cromatografiar, yo no puedo inyectar ese sólido en un cromatógrafo. Lo que tengo que hacer es, a través de otra técnica, buscar separar de esa matriz sólida lo que yo necesito analizar para después recién cromatografiarlo. Generalmente se suelen utilizar técnicas de extracción. Fíjense, este es un sistema de cromatografía gaseosa. Cromatografía gaseosa, la fase móvil, que es un gas. En este caso es una columna capilar, un detector, un procesador, este es el inyector y la jeringa. La cromatografía gaseosa, en la fase móvil es un gas, o sea que tengo que tener un tubo de gas. El gas que nosotros vamos a utilizar primero tiene que ser compatible con el detector. Ahí un poquito más adelante Carlos le va a explicar eso. Por lo general se utiliza nitrógeno, hidrógeno y helio, que a su vez tiene que ser bastante puro, porque si el gas que arrastra la fase móvil tiene impurezas, lo que yo voy a detectar van a ser esas impurezas, o sea, tiene que ser lo más puro posible.
que no reaccione con ninguno de los compuestos de la muestra, que sea disponible, que sea barato. Bueno, esos son todos los criterios que necesitamos de este gas de arrastre o esta fase móvil. Vamos a tener también un regulador del flujo de gas, porque no es lo mismo que nosotros pongamos una cierta presión, la aumentemos o la disminuyamos. Yo, por ejemplo, le decía recién, si tiramos agua en un piso, si yo le pongo mucha presión, ¿qué hace? Me hace que todo se arrastre rapidísimo y no termino separando, sino que se me va a amontonar todo al final. En cambio, si yo regulo la presión, hago que salga despacito, me va a poder separar más los compuestos. Entonces vamos a poder jugar con lo que es el flujo de ese gas para poder separar mejor los componentes de una mezcla. Esta es una jeringa de inyección, que son jeringas que inyectan microlitros. Fíjense que este es el inyector, esta es la columna, o sea, a través de todo esto tiene que ir pasando esa muestra para que se vaya separando. Cuando sale, van a llegar al detector, que estos son los ojos del equipo, este permanentemente ve todo lo que sale, todo lo que es el huido de esa columna. Y acá tenemos un traductor que lo que hace es transformar esa señal del detector en gráficos que nosotros podamos representar. Fíjense en que nosotros tenemos acá un cuadro amarillo que nos indica que toda esta zona está calefaccionada. Acá obtiene todo temperatura, porque la cromatografía gaseosa nosotros nos tenemos que asegurar que todos los compuestos, una vez que se inyectan, pasen a estado gaseoso. Por lo general, el inyector siempre tiene temperatura superior al de la columna. Hay muchos cromatógrafos que tienen como un horno para el inyector separado del horno donde se encuentra la columna cromatográfica. Entonces, nosotros podemos llegar a inyectar muestra gaseosa o muestra líquida. Pero esa muestra líquida, cuando se inyecta, en el inyector se volatilizan. Entonces tenemos que tener una temperatura alta para que apenas inyectemos la muestra, pase a estado gaseoso y esta misma pase a través de la columna en estado gaseoso. Bueno, el tema del horno donde se encuentra la columna sirve para generar programas de temperatura. ¿Qué hacen estos programas de temperatura? Hace que mejoren la separación de los compuestos. Podemos tener temperaturas lineales a una misma temperatura, analizar todas las muestras, o que se eleve la temperatura, se mantenga un cierto tiempo esa temperatura, se vuelva a elevar, luego baje. Podemos jugar nosotros con qué programa de temperatura armar para que mejore la separación de estos compuestos. ¿Querés arrancar, Carlos, vos con toda esta parte? Sí, ¿querés que hagamos un recreo y así yo Dale. aprovecho? Dale. Digamos, en 12 minutos, a las 8:30 volvemos. Dale. Bueno, dale, pauso. Bueno, así a las 8:30 volvemos.